Quiero que vayamos al libro de San Juan, el libro de San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, es allí donde vamos a tener el tiempo de la meditación. San Juan, capítulo 13, versículos 31 hasta el versículo 35. San Juan capítulo 13, versículo 31 hasta el 35. Pero vamos a concentrarnos, hermanos, en el versículo 35. Ya que están poniéndose de pie, amén. Vamos a leer juntos el versículo 35. ¿Podemos hacerlo juntos? El versículo 35. Ok, ahí vamos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Vamos a leerlo de nuevo, porque parece que la instrucción no se acató. Juntos todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. En esta mañana, gracias, podemos sentarnos. En esta mañana quiero que pensemos en la idea, el impacto del amor en la iglesia. El impacto del amor en la iglesia. Pero en verdad, hermanos, la intención del título es que el amor en la iglesia impacte a la sociedad. Esa es la intención del título. Porque el Señor dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces la intención del título es esa, que el amor entre nosotros impacte a la sociedad. Eso es, ¿me entendieron? Ok, muy bien. Entonces, déjame llevar todo aquí. Ese texto que está dentro del contexto, pero que nosotros lo vamos a tener como la base de nuestro título, el impacto del amor en la iglesia, claro, con mira a los de afuera, a la sociedad. Ese texto, yo quisiera, o lo que vamos a hacer es hacer una correlación entre 4 conceptos que encontramos en el mismo texto. 4 elementos que están en el texto que queremos correlacionarlo, juntarlo, ligarlo, hacer una mezcla para llegar a una declaración. No quiero dejar de decir que una de las cosas que me hacen entender que esto no solamente fue dicho para los 12 apóstoles, sino para nosotros en este tiempo también, es que el Señor Jesucristo, en su oración en San Juan 17, Él dice, yo no te ruego nada más por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y nosotros somos ese resultado, no final, porque sabemos que el Señor va a seguir salvando pueblos en muchas partes del mundo. Pero sí estamos seguros que ese texto es extensivo, esa verdad de Cristo ahí es extensiva a nosotros hoy como iglesia. Y es una promesa. Dice el Señor nos dice, posiblemente la gente se va a dar cuenta que ustedes son mis seguidores. Él no dice eso. El Señor dice, y lo afirma con certeza, conocerán todos que son mis discípulos. O sea, una verdad firme, una verdad contundente que el Señor está diciendo allá. Amén. Entonces vamos a hacer esa correlación. ¿Cuáles son esos 4 elementos que encontramos aquí? El elemento conocerán. Conocerán. El elemento también todos. El elemento discípulo, el elemento amor. Esos 4 conceptos, esos 4 elementos que encontramos aquí. El elemento conocerán, el elemento todos, el elemento discípulos y el elemento amor.
Miren, hermanos, tenemos un gran reto y es que la iglesia conozca que nosotros somos seguidores de Cristo. Tenemos ese gran reto. ¿Piensa usted que la sociedad conoce que nosotros somos seguidores de Cristo? Quizás la gente tenga una idea vaga de lo que nosotros somos. Quizás la gente conoce más otras instituciones sociales más que la iglesia. Más que la iglesia. Y entiéndase, estoy pensando, hermanos, realmente la gente conoce más y mejor otras instituciones que ayudan a la gente más que lo que la gente conoce a la iglesia en ese sentido. En ese sentido, la iglesia conoce quizás más de lo que es un hogar CREA, quizás conoce más de lo que es Alcohólicos Anónimos o Caritas o cualquier otra institución que ayuda a la sociedad más de lo que conoce a la iglesia. Pero el Señor dijo, todos conocerán. La gente debe conocer que hay un grupo de personas que son discípulos de Cristo. La gente debe conocerlo. Pero el problema no es, hermanos, el problema no es nada más que no nos conocen. El problema no es que ellos no nos conocen. El problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros no nos hemos dado a conocer. Ese es el problema. Que nosotros no nos hemos dado a conocer. Y no nos podemos conformar con que la gente suponga lo que somos. No nos debemos conformar con eso. No nos debemos conformar con que la gente tenga una idea vaga acerca de lo que somos nosotros. Es que la gente tiene que darse cuenta a profundidad de quiénes somos. De quiénes somos. Que tengan una experiencia real. Que puedan dar una versión correcta y completa de lo que es la iglesia del Señor, de lo que somos los seguidores de Cristo. Es dar a conocer una iglesia, porque es una iglesia que está llamada a servir. Está llamada a servir. Y de verdad, hermano, que tenemos que pensar en eso. Tenemos que ponernos en contacto con esta sociedad en la cual nosotros nos ha tocado vivir. Así que, hermano, no piense usted, digo, yo entiendo eso, no piense usted que la gente sabe quiénes somos, que la sociedad sabe quiénes somos. Todavía nos falta mucho. Todavía estamos pensando en una cosa que no es real. La iglesia tiene, el mundo, la sociedad tiene que conocer que somos discípulos de Cristo, que somos discípulos de Cristo. El otro concepto. Así que, hermano, tenemos ese gran reto de que tenemos que darnos a conocer. Tenemos que darnos a conocer. El otro concepto es todos. Todos. Ese es como el marco, como el campo de trabajo al cual nosotros tenemos que enfocarnos. Queremos que todos. Y uno entiende que cuando Cristo habló de todos aquí, no se estaba refiriendo al grupito, sino que estaba pensando en todos los subgrupos sociales de la época, religiosos, políticos, etcétera. Todos deben conocer que hay un grupo de gente que somos discípulos de Cristo. Todos, todos. Es la totalidad de quienes podrán entrar en contacto con la iglesia, la totalidad. O sea, que nosotros tenemos que tener una visión global, una visión general, no solamente de esta calle y de estos sectores. Hermano, tenemos que pensar en todos, aunque no lleguemos a todos, pero tenemos que pensar en todos. Tenemos que pensar en todos. Especialmente, hermanos, fíjense, la gente de hoy, cada persona, cada grupo tiene su ética, cada grupo tiene su filosofía. Hay individuos que tienen su forma de ser, su política de vivir, su forma de ser, pero
Piensen ustedes, amados hermanos, esas personas no viven para los demás, generalmente. No viven para los demás. Es como imagínense a Cristo en su sociedad. Cristo estaba rodeado de un sinnúmero de grupos. Pero cada uno de esos grupos, ¿qué hacía? Trabajaba para el beneficio de su grupo. Entonces Cristo quiere que la iglesia sea diferente. Que la iglesia sea diferente. Porque la iglesia no está para servirse a sí misma. La iglesia está para servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo que Cristo está diciendo. Todos deben conocer que ustedes me están siguiendo a mí. Que ustedes me están siguiendo a mí. Ahora, el otro concepto es discípulo. Ustedes lo ven ahí cuando dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Discípulos. Piensen en eso. Piensen en eso. Obviamente, los que estaban con Cristo eran sus discípulos. Pero yo digo esto, hermano, y solamente lo digo como pregunta. Primero hago una afirmación, luego una pregunta para que reflexionemos. Todo discípulo es un creyente. Ahora la pregunta ¿es todo creyente un discípulo? Solamente para que ustedes piensen. Ahora, de lo que no podemos estar dudoso es que todo discípulo es un creyente. Pero la pregunta ¿es todo creyente un discípulo? Quiero conectar una verdad. Los discípulos de Cristo son como Cristo. ¿Cómo te dicen amén? Los discípulos de Cristo son como Cristo o se están conformando a Él. Lucas 19:10, ¿alguien se lo sabe? Aquel famoso pasaje de Zaqueo, cuando el Señor está rompiendo paradigma ahí porque está hablando con Zaqueo. Dice al final en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para servir. Y así tenemos Lucas 5:15. Quiero que nos movamos un chin para que veamos cómo deben ser las características de los discípulos del Señor. Lucas 5:15 dice, hablando de la fama de Jesús. Ustedes sabían que Jesús era famoso, pero Él no quiso ser famoso, pero su trabajo lo hizo famoso. ¿Me están copiando la diferencia? O sea, Cristo no vino aquí para ser un héroe y para tener fama, pero su trabajo lo hizo famoso. A veces como que ignoramos eso, de que Cristo, por su labor, se hizo famoso. O sea, llegó un momento hasta que la gente quería hacerlo rey. Miren ahí lo que dice en varias partes de la Biblia. No son pasajes paralelos, sino que son pasajes diferentes, pero donde se enfatiza la fama del Señor Jesucristo, que Él era famoso. Dice en Lucas 5:15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. No era para oír un discurso, era para que Él les resolviera un problema. Seguro, era para resolver un problema, para que los sanase de sus enfermedades. En el libro de Mateo, capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 23, también se habla de ese conocimiento del Señor que tenía la gente. Dice Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todo lo que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó.
Esta gente no fue a una institución de bienestar social. Esta gente acudió a Cristo. Esta gente acudió a Cristo para que Él le resolviera sus problemas. Así que hay más textos que hablan en la Biblia acerca de la fama de Jesús. Lo que estamos diciendo aquí, hermano, que entonces un discípulo de Cristo se parece a Cristo, hace lo que Cristo hizo y obviamente no queremos ser famosos ni populares, pero tenemos un reto y es darnos a conocer como discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo tenemos que darnos a conocer. Ahora el Señor dice en su palabra aquí, ¿cuál es el poder que tenemos para eso? El amor. ¿Cuántos dicen amén? El amor, hermanos. Que ese es el contenido permanente. Y cuidémonos porque amarnos no es vernos cada domingo y darnos un abrazo y un buen saludo, aunque eso lo incluye, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia no queremos irnos sin que alguien nos salude, sin que alguien nos abrace, si alguien nos diga una palabrita bonita. Pero no, ese no es el todo. Ese no es el todo. El amor es un poder que nos permite convivir en la diversidad, forjando un ministerio de servicio hacia los santos y aún más allá. En esta porción de la Biblia, hermanos, ¿qué acababa de hacer Jesús? Dos cosas en lo inmediato, en el contexto inmediato, dos cosas. ¿Alguien puede decirme una? De las cosas que Cristo había terminado de hacer antes de decir esto. Bueno, Él había lavado los pies de sus discípulos. Y había también como cerrado el capítulo de Judas. Si ustedes se fijan ahí que viene inmediatamente después de que Él cierra el capítulo de Judas. Cuando yo digo que cierra el capítulo de Judas es que Cristo declara que alguien le va a entregar. Yo no sé cómo los discípulos no se dieron cuenta, pero Él dio algunas señales. El caso es que, no sé si quizás por la habladera, ellos como que no cogieron la seña, pero ellos no se dieron cuenta en ese momento. Pero esas dos cosas, hermano, había Cristo acabado de hacer. ¿Y por qué resalto estas dos cosas? Porque ¿qué es lo que Cristo está haciendo? Lavándole los pies a sus discípulos, enseñándoles a servir. ¿No es eso? Enseñándoles a servir. Y el asunto del tratamiento con Judas, el Señor Jesucristo no rechazó a Judas. O sea, el Señor le decía, yo no quiero tener aquí a alguien que sea contrario. No, el Señor toleró a Judas por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Pero, y yo no encuentro en la Biblia nunca que Cristo le hable mal a Judas, lo rechace, lo menosprecie, lo discrimine. Yo no encuentro en la Biblia eso. Siempre yo encuentro en la Biblia un trato igualitario de Jesús con todos sus discípulos. No importa si fuera Judas o si fuera Pedro. Hermano, porque el asunto está en que el amor debe ser traducido en servicio. El amor debe ser traducido en servicio. De tal manera que esta mezcla, esta correlación entre conocerán, que es la meta que tenemos como iglesia, de darnos a conocer intencionalmente como iglesia. Y no lo digo por esta iglesia, lo digo por todas las iglesias. Tenemos que darnos a conocer más y más y más. Hay algunas iglesias que se están dando a conocer, que la gente sabe, la iglesia tal, la iglesia cual, y la gente como que sabe hasta dónde está, y sabe cómo llegar, y sabe quiénes son los pastores, y sabe lo que la iglesia hace, cuál es su programa, cuál es su trabajo. Hay iglesias que lo están haciendo. Pero el Señor quiere que su iglesia en sentido general lo haga. Y como estamos en iglesias locales, que también Gosén se dé a conocer intencionalmente ante este mundo.
ante este mundo, hermano. Pero yo le digo la verdad es que para lograr esto hay que romper algunas cosas. A veces tenemos que introducirlo en ciertos lugares, hablar con ciertas personas, abrirle el corazón a cierta gente, decirle las cosas que la iglesia hace, sea cristiano o no sea cristiana, o no sea cristiano. El caso, hermano, es que la iglesia tiene que darse a conocer, intencionalmente tiene que darse a conocer. Así que de esta correlación saco esta declaración que le voy a decir. La iglesia da a conocer su identidad como seguidora de Jesús a través de un equipo dedicado a darle seguimiento al ministerio de Cristo, sosteniéndose unos a otros en lo personal y en el apoyo que mutuamente ha establecido como propósito ministerial para conocimiento de todos. En otras palabras, hermano, la iglesia se da a conocer, la iglesia será conocida, la gente sabrá de la iglesia, ¿verdad? Que somos seguidores de Jesús, que somos seguidores de Cristo, por un equipo decidido. Si usted puso la mano en el arado, no mire para atrás. Es hacia adelante, con Cristo como capitán, haciendo su obra, imitando lo que Él hizo. Cristo no estaba metido en una cueva, o estaba allá en lo alto de una montaña, o tenía una casita que nadie sabía dónde estaba. No, Cristo se dio a conocer y Cristo sirvió en su generación, en su época, hizo todo lo que tenía que hacer. Así que la iglesia, otra vez digo, la iglesia se da a conocer su identidad como seguidora de Jesús a través de un equipo decidido a darle seguimiento al ministerio de Cristo, sosteniéndose unos a otros, porque el amor sea sin fingimiento, cuando dicen amén. Y el amor no debe ser de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Por eso introduzco aquí el elemento sosteniéndose unos a otros. Porque si somos un equipo, si somos discípulos de Cristo, tenemos que ayudarnos, bendecirnos unos a otros, darnos fuerza unos a otros. Eso es el amor. El amor debe ser traducido en servicio. En servicio. O sea, el equipo tiene que estar bien fuerte para entonces demostrar. Porque, hermanos, como iglesia, creo que toda iglesia debe estar definida y debe haber acordado como iglesia su propósito ministerial para el conocimiento de todo, de tal manera que a cualquier miembro de la iglesia que se le pregunte, ¿qué ustedes hacen?, ese miembro de la iglesia tenga la respuesta, porque fue un acuerdo entre todos que se hizo. Cualquier miembro, donde quiera que esté. Si usted invita a una gente a la iglesia, de seguro que esa gente cuando venga aquí, esa gente se va a dar cuenta qué es esta iglesia, qué hace esta iglesia, hacia dónde dirige sus objetivos. Y allá donde usted esté, no importa, usted da a conocer, porque usted tiene, hay ya algo, hay algo que yo puedo mostrar. Pero el problema es, hermano, que si no hacemos eso, ¿qué estará pensando la gente de la iglesia? Eso es un lugar donde se juntan la gente a cantar, a orar, algunos dirán a rezar, recogen ofrendas, todo lo tradicional, todo lo tradicional. Eso es lo que la gente va a opinar. Pero queremos traerlo a la realidad. No somos una liturgia. La iglesia es seguidora de Jesús. Y Jesús enseñó a la iglesia a servir. Y para eso estamos, para servir, para servir.
Entonces, démonos a conocer. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos para con los otros. Jesús y sus discípulos vivieron una sociedad diferente a la nuestra, pero el hecho de que haya sido diferente no significa que ellos sí pudieron darse a conocer y nosotros no. Quizás nuestro reto es más fuerte, es más poderoso, pero si la voz de Pedro, la voz de Juan llegó más allá de la frontera, también la iglesia, la comunidad bíblica Gosén, también va a extender su voz más allá de las fronteras. ¿Cuánto dicen amén? Sí, hermanos. Y hay aquí una promesa de Cristo que será así. Todos van a conocer que son mis discípulos. Todos van a conocer que son mis discípulos si tuvieres amor los unos para con los otros. Así que, hermano, amor no es compasión, amor no es, o sea, sí lo implica, pero no es, como alguien estaba diciendo, no es una cortina de melancolía. El amor no es una cortina de melancolía. El amor es un poder que nos lleva a sostenernos unos a otros, que a veces, como en el caso de Cristo y de Pedro, ¿verdad? Cristo se veía como superior y Pedro quizá inferior. No importa, tú también necesitas pasar por el proceso. Tú también necesitas pasar por el proceso. Déjate lavar los pies. No importa. Ay, no, que Señor, no. Porque si bien es cierto, hermano, yo creo que hay jerarquía en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay jerarquía, dice la palabra de Dios, que Él estableció una jerarquía en la iglesia. Sin embargo, en la operación del servicio, muchas veces esa jerarquía no cuenta. Tenemos que servirnos por amor, dice la Biblia, los unos para con los otros. No importa que tú seas el pastor y él la oveja, o ella sea la oveja y tú el pastor. Ella está tan llamada por Dios a servirte como tú también estás tan llamado por Dios a servirle. Así que, hermanos, no es una tarea fácil, pero se puede. No es una tarea fácil, pero se puede. Y tres sugerencias o tres cosas que yo pienso que la iglesia debe pensar. Porque la tarea de darse a conocer no es tan fácil. Por todo lo que le dije ahorita, a veces pensamos que la gente nos conoce y no nos preocupamos más. A veces nuestra limitación es una cuadra y ya, con el hecho de que nos colocan de aquella esquina a esta esquina y ahí al frente ya. No, dice el Señor todos. O sea que es más allá de estas cuatro calles. Discípulos, a veces hay gente en la iglesia que sí, yo soy creyente, pero entonces no quiere entregarle más y más al Señor. No quiere servir, no quiere imitar a Cristo, no quiere buscar al Señor. Y el amor, a veces, hermanos, es duro servir a los demás. Pero el Señor, siendo el Señor y el Maestro, le sirvió a sus discípulos. Ponerse una toalla, una ponchera y empezar cada uno, mire, parecía como una humillación. Pero el Señor le dijo, ¿sabe por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago esto? Para que ustedes también se lo hagan los unos con los otros. Fájense a servirse. ¿Ustedes quieren llegar lejos? Empiecen a servirse unos a otros. La primera cosa, porque hermano, no creo que hay gente, quizás ahora no tanto, pero antes yo oía mucho este susurro. Ay, en esta iglesia no hay amor. Y había gente que se iban. Pero yo pienso que no es falta de amor. No es falta de amor. Es quizás que nos ayude el Señor a crear una visión y una misión contextualizada. Que nos ubiquemos en la época y que hagamos todo el esfuerzo por echarle ganas, como dicen por ahí, a una visión y a una misión contextualizada. Para eso Dios ha dado talentos en la iglesia para ver, para abrir el abanico de las posibilidades. Así que
no creo que sea falta de amor. El amor está. Es falta de visión, falta de misión de la iglesia contextualizada a los tiempos. En segundo lugar, y esto es importante, es asunto de levantar una generación de discípulos que aprendan. ¿Cuánta brega no nos ha dado a veces trabajar con la gente? La gente te lo cita para enseñarle, para instruirle, para llevarlo allá, para que vea. Y la gente tan rezagada ahí. Pero que Dios nos ayude, hermano, a levantar una generación de discípulos. Alguien que abrace la visión de Cristo y le guste Cristo, se apasione con Cristo, le ayude. Quizás sería bueno hacer un estudio acerca de la vida de Cristo, del servicio, de todo lo que hizo. Cristo pensaba tanto en las necesidades de las personas que una vez estaba enferma la suegra de Pedro. Y dijo, no, pero yo no puedo dejar que la suegra de Pedro se muera. Es un hombre, ese es de los míos. Y ustedes saben, el Señor fue a la casa de la suegra de Pedro, le pasó la mano y la suegra de Pedro otra vez, vivita y coleando. Cristo ahí con los discípulos también, porque no es que los discípulos eran perfectos, pero el Señor trabajó con ellos y ellos se dejaron instruir. Tenemos que levantar una generación de discípulos que aprendan, oyendo, viendo y haciendo. Es muy importante eso, ¿verdad? El discípulo es instruido con la teoría de la palabra del Señor, pero también tú llevas a tu discípulo a hacer la obra. Me recuerdo que eso lo practicábamos mucho cuando uno era nuevo creyente, que no sabía cómo hablarle a los demás del Señor y de la iglesia. Lilian sabe y su niña, ellas saben, Dunker sabe eso también, que agarramos a un nuevo creyente y nos lo llevamos por ahí. Y el nuevo creyente nos veía y estaba aprendiendo, viéndonos a nosotros. Y haciendo, porque no vamos a tener tampoco gente que nunca haga nada, sino que ya que tú has oído, que has visto, ahora marcha, hazlo tú. Y en tercer lugar, hermano, esto es importante, es asunto de entender que fuimos plantados en un reino de bendición. Y como embajadores tenemos que atraer a este mundo al Señor. Hay que atraer a este mundo al Señor. Gente que viven para sí, que aprendan a vivir para los demás. Es la iglesia la que va a transformar las cosas. Es la iglesia la que va a hacer cambios para la honra y la gloria del Señor. Así que, hermanos, vamos a empoderarnos de esta promesa del Señor en esta mañana. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No solamente porque estemos plantados en un lugar físico. Eso el Señor nos dijo, ubíquense en tal lugar porque ahí ese es un lugar estratégico geográficamente. No importa si estamos en La Cañita, si estamos allá en Maimón, donde quiera, no importa. Lo importante no es el lugar físico, aunque influye, obviamente. Pero el Señor dijo, ¿sabes qué? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Hermanos, la iglesia es la agencia de Dios en esta tierra para transformar a esta sociedad, para decirle al mundo, como Cristo le dijo a los fariseos, no estamos aquí para vivir para nosotros, no estamos aquí para servirnos a nosotros mismos, estamos aquí para servir a los demás. Y como toda esta gente, cuando Cristo se hizo famoso, la gente no iba no como Salomón, vamos a ir a Salomón, la sabiduría de Salomón, no, vamos a llevar al enfermo, vamos a llevar al paralítico, vamos a llevar al lunático. Y yo seguro
que si llega a las manos de Cristo sale diferente. Y eso es lo que la iglesia tiene que saber, que hay un poder en nosotros, hermanos, para transformar esta sociedad. Resaltar ya al final que el Señor dio la clave para salir del anonimato. ¿Sabe cuál es la clave? El amor. Para salir del anonimato, la clave que el Señor nos dio es el amor. Pongan en práctica el amor y transfórmenlo en servicio. Eso es todo. Pongan en práctica el amor y transfórmenlo en servicio. Y ustedes verán. Y para aplicarlo en esta mañana, yo espero que tú apliques esto. Dar a conocer la iglesia depende de una intencionalidad en el plan ministerial de servicio interno de los discípulos. Déjenme tratar de decirle esto de nuevo. Dar a conocer la iglesia depende de una intencionalidad en un plan ministerial de servicio interno de los discípulos. En esta mañana, tal vez lo que tú y yo debemos preguntarnos: ¿soy yo un verdadero discípulo de Cristo? ¿Soy yo un verdadero discípulo de Cristo? Quizá esa sea la aplicación para ti. Quizá la aplicación para ti sea: ¿estoy yo transformando el amor en servicio? Cualquiera que sea, hermano, la aplicación que Dios te lleve en esta mañana, obedece a Dios. Obedece a Dios. La iglesia tiene que darse a conocer. La iglesia tiene que darse a conocer. Estamos llamados para eso. No podemos estar en el anonimato. Nosotros tenemos un poder y ese poder tenemos que usarlo. Tenemos que usarlo. Tenemos que remover los cimientos de esta sociedad individualista. Tenemos que hacer entender a la gente que servir a los demás no solamente se hace por un beneficio personal. Tenemos que remenear los cimientos egoístas de esta sociedad en la cual nosotros vivimos. La gente vale mucho para Dios. La gente vale mucho para Dios. Aún uno es importante para Dios, como lo hizo el pastor, que dejó la 99 y fue atrás la única, la que se había perdido. Oh, iglesia, que el Señor nos ayude como iglesia a darnos a conocer y que sepamos, hermano, que tenemos toda la de ganar, toda la de ganar. Ahora, únete al equipo, sé un verdadero discípulo, admira a Cristo, cuán grande fue, que aún cuando estaba en el ministerio terrenal su fama se difundía por toda parte. Eso fue lo que creó como cierto requemor y cierto celo de los grupos egoístas, de los grupos particulares que había en su época. Pero nada, esto no será fácil, pero si queremos ver a Cristo glorificado en esta sociedad, tenemos que pagar el precio. Que el Señor lo bendiga.